Bueno, entonces este es el ejercicio, va. Dado el siguiente diagrama unifilar, tenemos este, y nos dan todos los datos abajo, ¿sí? Todos los datos del generador, los datos del motor síncrono, los datos de las líneas, de los transformadores, etc. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ya les digo, ¿dónde está? Anotar, aquí está. Lo primero que vamos a hacer es dividir esto en secciones. Estas secciones nos va a servir para encontrar los voltajes. Entonces, esto es importante. Dividir las secciones y encontrar los voltajes es como lo primordial, ¿sí? Ya teniendo los voltajes encontrados, ya lo demás es como más fácil, pero eso es como lo importante, encontrar los voltajes. Entonces, ¿qué nos va a dividir los voltajes? O sea, ¿cuáles son esas como barreras que nos van a dividir cada voltaje? Van a ser los transformadores. Por ejemplo, entre estos transformadores, entre estos dos transformadores tienen que haber un voltaje. Es la línea 1, ya tenemos la primera sección. Entre estos otros transformadores tenemos otra línea, que en este caso es la barra A. Aquí está otra sección. Entre este transformador y este transformador tenemos otra línea. Esta es la línea 2. Esta es otra sección. Entre estos dos transformadores tenemos otra línea. Esta es otra sección. Entre el transformador y el transformador 6 tenemos otra línea y es otra sección. Ahora entre el transformador 4 y el transformador 6 tenemos otra línea y esta es la otra sección. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos 6, ¿sí? Tenemos 6. Por lo tanto, vamos a tener que encontrar 6 voltajes. ¿Sí? Eso es como lo principal, lo que vamos a tener que encontrar. Entonces, vamos a lo que pide. Por ejemplo, nos dan todos los datos, nos dan los voltajes en megavolts amperios, también nos dan aquí las reactancias, también nos dan el potencial de cada uno, etcétera. También nos dan las reactancias en por unidad. Si ustedes se fijan, tenemos el generador de reactancia en por unidad, etcétera. Ahora, nosotros no podemos decir que esta reactancia en por unidad, porque recuerden lo que vamos a hacer, va. Tenemos que transformar, aquí abajo está, dice, encuentra el diagrama de reactancias en por unidad referidos a la nueva base. Pero aquí ya tenemos las nuevas reactancias en por unidad, el generador 1, generador 2, transformadores, etcétera. Pero no podemos usar esas porque dice tenemos que referirlos a la nueva base. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? Use como base 500 megavolts amperios y 154 kilovolts en la línea L1. Si vemos la línea L1, es la de arriba. Entonces, tenemos que hacer eso como base. ¿Sí? O sea, nosotros vamos a encontrar el de L1. Encontrándonos en L1, vamos a poder expandirnos a los lados. Vamos a poder encontrar este voltaje de aquí, luego encontrar este voltaje de aquí, luego encontrar este de aquí, luego encontrar este de aquí, luego encontrar este de aquí. O incluso teniendo L1 podemos encontrar primero este, después este, o al revés, o los dos al mismo tiempo. Primero este, después este. Ya con el tenido aquí vamos a poder encontrar el de L3. Ya con el de L3 vamos a encontrar el de aquí. O si nos venimos por el otro lado, ya con el A vamos a encontrar el L2, con el L2 vamos a encontrar el de esta barra, con el de esta barra vamos a poder encontrar el de L3. No importa porque lado nos vayamos, al final nos tiene que dar lo mismo. Si ustedes deciden venirse por aquí, encontrar este, y luego venirse por aquí, tienen que darles el mismo valor que el que encuentren aquí, porque vamos a llegar a la misma barra C. Pueden darse una vuelta por aquí, o una vuelta por aquí, o llegar uno hasta cierta parte, no importa, porque lo que ocupamos al principio es tener el de la base, que tenemos el de L1, porque el ejercicio así lo dice. Use la base, o sea, la base en la línea 1. Bueno, entonces yo aquí ya dibujé mi diagrama de reactancia. Bueno, eso ya solo es dibujar. Voy a poner aquí. Sabemos que el transformador dibujando sería una reactancia por cada transformador, una reactancia por línea. Ustedes fijan aquí, este es el transformador T3 y aquí tengo la reactancia del transformador T3. Luego la línea 1. Esto es exactamente lo mismo, solamente que dibujando las reactancias en cada punto. Vemos que en este caso el motor síncrono, aquí les dibujé el motor síncrono con su reactancia, el generador, la fuente del generador con su reactancia y así. Entonces lo que vamos a encontrar son todas esas reactancias. Aquí como yo ya las encontré, por eso ya están copiados todos los datos. Pero antes pues solo lo dibujé y no los había copiado, ¿no? Este es el diagrama de reactancia. Ahora, ¿cómo vamos a empezar? Pues sabemos que tenemos como base la línea L1. Eso es lo primero que vamos a encontrar. Teniendo como base la línea L1, vamos a tener el voltaje base. Aquí está. Tenemos el voltaje base. El voltaje base porque es de 154 kilovolts. ¿Por qué? Porque ya nos están dando ese. Miren, en la línea 1 dice que el voltaje base va a ser de 154 kilovolts. Con una potencia de 50 megavolts ampere, que aquí también ya lo está dando. O sea, esto es como lo primordial, ¿sí? Lo principal. Y también tenemos una reactancia, que si ustedes se fijan aquí, ya también lo dan,
aquí están, bien, ya la reactancia L1 es de 400, ¿sí? De 400 ohms. Ven, la reactancia pues compleja. Entonces ya tenemos esta reactancia, pero es la reactancia que te está dando el ejercicio. Ahora bien, nosotros ocupamos sacar la reactancia en por unidad. Esta reactancia de 400, que vean que es esta misma, no está en por unidad. Ocupamos sacarla en por unidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a ocupar sacar el Z, la impedancia. Entonces, la impedancia base de L1, o sea, la impedancia base de la línea 1, se va a hacer utilizando esta fórmula. Voltaje base cuadrado entre la potencia base, ¿sí? Ya tenemos el voltaje y tenemos la potencia. Aquí lo le damos al cuadrado y esto lo dividimos entre la potencia base. Esta ya es la fórmula estándar, o sea, esta fórmula ya está dada. No es que para este ejercicio, esta es la fórmula, no. Esta fórmula ya está dada, esta es la que se va a utilizar. Entonces aquí pues lo le damos al cuadrado, lo dividimos entre 50 megas y nos da este resultado, ¿sí? Esta es la impedancia, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a sacar la reactancia? La reactancia en por unidad. Vamos a tener que dividir los 400 ohmios entre el dato que acabamos de sacar ahorita. ¿Ven? Los 400 ohmios entre el dato el dato que acabamos de obtener. O sea, el dato que ya tenía previamente estipulado el ejercicio entre la impedancia que acabamos de sacar y ya nos va a dar arrojado en por unidad. Vean que este de abajo, o sea, el que acabamos de sacar, ya está en ohmios y el otro está en ohmios pero con el número complejo. Entonces aquí queda en 0.8433 en J en por unidad. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta ahorita? ¿Tienen alguna duda? No, man, no. Ok, bueno. Está claro, está claro. Esta es la reactancia de la línea 1. Si ustedes se fijan aquí, bueno, en este, ya teníamos la línea 1 que iba a tener una reactancia y aquí está. ¿Sí? Ya lo obtuvimos. Ahora, fíjense bien. Dice aquí, use una base de 50 megavolts ampere. Vean que esto es la potencia. Esta potencia va a ser la misma para cada componente. Para el transformador 1, del transformador del 1 al 6, de los generadores y del motor va a ser la misma potencia. ¿Sí? O sea, la nueva potencia. Si ustedes se fijan, aquí el generador tiene 20 de potencia, este otro generador tiene otro 20, el motor tiene 30, este transformador tiene 15, estos dos transformadores tienen 20, pero la nueva potencia, porque nos estamos referenciando a esta base, va a ser de 50. Todos van a tener que tener esta. Todos. Entonces, primeramente, yo les dije que algo importante es obtener los voltajes, ¿cierto? Que por eso los dividí en secciones. Esta es una sección. Ya el voltaje de aquí ya lo tenemos porque el ejercicio ya lo da. El de L1 ya nos da el voltaje. Miren que es de 154. Entonces, este voltaje ya está. Ahora vamos a obtener este voltaje y este voltaje, o sea, los de los lados. ¿Por qué voy a obtener el A y el B y por qué no voy a obtener el de aquí? Pues porque para obtener los voltajes ocupo un voltaje que ya tengamos, o sea, un voltaje válido que ya tengamos. ¿Y cuál es el voltaje válido que yo tengo? El de aquí. Vean que el de aquí está cercano al de B y el de aquí pues está cercano al de A. Entonces, con el voltaje que tengo en L1 no puedo obtener el de L3 porque vean que interrumpe este voltaje de B. Entonces, si yo tengo el de aquí, no puedo obtener este, ni tampoco puedo obtener este. Ocupo primero obtener los aledaños a él. Puedo obtener el A o puedo obtener el B. Ya obteniendo el B, yo ya puedo obtener este L3. Ya obteniendo el L3, ya puedo obtener este. Ya obteniendo este, puedo obtener el este otro. Entonces, así es. Siempre van a obtener los voltajes aledaños al que se acaban de... O sea, los voltajes aledaños a él. Entonces, aquí puse obteniendo los voltajes de la barra A y la barra B. Entonces, como les dije, la barra A y la barra B porque son los que están aledaños al voltaje que ya tenemos. ¿Sí? Ahora vean aquí. Usando el transformador 3. Este es el transformador 3. O sea, primero voy a obtener el voltaje de A, de esta. Entonces yo les dije que ¿qué era lo que iba a dividir esos voltajes? Los transformadores. Entonces por eso estoy utilizando el voltaje que divide a este. Por eso estoy utilizando el transformador que divide a este voltaje con este voltaje. Entonces vean. El transformador 3, esto es importante, miren, el transformador 3. Vean que aquí hay un generador, ¿sí? El generador sabemos que va a dar mayor potencia hacia el medio, ¿cierto? O sea, un generador no consume, un generador da potencia. Entonces, lo que tiene más sentido es de que haya más potencia en la línea 1, o sea, más voltaje, por decirlo así, en la línea 1 a que haya más potencia en A, ¿cierto? Porque el generador va a dar voltaje hacia L1. Entonces es más correcto decir que L1 va a tener más
potencia que en la barra A, ¿cierto? ¿Sí me entienden por qué? Porque el generador va a dar potencia. Entonces, es más probable que haya más potencia aquí en L1 porque va a dar en A porque es la potencia que tiene el generador. Entonces, yo voy a utilizar el transformador 3. Vean que el transformador 3 tiene una potencia de 20 megavolts ampere y dice que es de 13.8 en delta, 13.8 en delta, o sea, tiene 13.8 aquí, miren, en delta, y vean que el otro es el estrella. Y 138 en estrella, ¿sí? Entonces, vean lo que yo estoy haciendo aquí. Yo estoy dividiendo 13.8, o sea, el delta, entre la estrella. ¿Ven? 13.8 entre la estrella. Y eso me da un 0.1. ¿Sí? Me da un 0.1. Entonces, ¿cuál va a ser el voltaje A? ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Si el voltaje A va a ser menor que el voltaje que hay aquí, o sea, el voltaje de la línea 1, ¿qué creen que va a ser? Si sabemos que el A va a ser menor, ¿qué creen que tenemos que hacer con ese 0.1? Multiplicarlo por este voltaje. Sabemos que si lo multiplicamos nos va a dar un número más pequeño porque es un número menor que 1. Ven que es 0.1. Si lo multiplicamos por 154, que es el voltaje que ya tiene la línea L1, ven, la línea L1 tiene ya habíamos dicho que el voltaje era de 154. Si multiplicamos ese 0.1 por 154, vamos a obtener 15.4, lo cual es correcto. ¿Por qué? Porque el voltaje A, vean, le dije que iba a ser menor que el de la línea 1. ¿Y cuánto era el de la línea 1? Era de 154. Entonces, por eso hicimos 0.1. O sea, ese 0.1 lo multiplicamos, ¿sí? Porque estamos buscando, o sea, esto es intuitivo. Ustedes van a decir, yo estoy encontrando el voltaje A. Y yo sé que el voltaje A tiene que ser menor al de la línea 1. Entonces, como tiene que ser menor, ese 0.1 lo tengo que multiplicar y no lo tengo que dividir. Porque, ¿qué pasa si yo pongo 154 entre 0.1? Pues el número va a ser mucho mayor a 154. Y no tiene sentido que el voltaje A sea mayor a la línea 1. Entonces, por eso se va a multiplicar. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes ven la división que yo hice, que es 13.1, 13.8 entre 138, ¿qué fue lo que hice? Yo dividí el delta entre la estrella. Pero ustedes me van a decir, ajá, pero ¿cómo vamos a saber cuándo vamos a tener que dividir el delta y cuándo vamos a tener que dividir la estrella? Yo perfectamente aquí también pude haber hecho 138 entre 13.8, o sea, dividirlo al revés. Pero ¿qué ocurre si yo hago eso? A mí me da un número 10, ¿sí? Me va a dar un 10. Ahora, ¿qué pasa si este 10 yo lo multiplico por 154? Pues va a ser 10 veces este dato. Por lo tanto, el A, o sea, el voltaje en A va a ser mayor al de la línea 1. Eso ocurriría si ese 10 yo lo multiplico, pero no tiene sentido. Entonces, digamos que yo aquí trabajé con el 10. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No lo tengo que multiplicar porque tengo que dividirlo. Tengo que poner 154 entre 10. Y ahí sí me va a dar este dato que está aquí. O sea, como les digo, es intuitivo. Es buscando que el voltaje en A sea menor. Menor. O sea, como les digo, ustedes pudieron haber hecho aquí 138 entre 13.8 y les va a dar un 10. Y lo único que van a tener que hacer es dividirlo. Ya no va a ser multiplicarlo. Porque si lo divido, yo sé que me va a dar un dato menor. Mientras que si lo multiplico, el BA me va a dar mucho mayor al del voltaje de la línea 1, que era el que ya teníamos aquí. Entonces, por eso es que se multiplica o se divide, o sea, pueden hacer cualquiera de las dos, pero siempre buscando que el voltaje que estamos obteniendo ahorita sea menor. ¿Por qué que sea menor? Porque el generador, que es lo que les estoy diciendo, va a entregar mayor potencia. Entonces, no tiene sentido que en esta barra, o sea, en el voltaje que tenga el generador, haya más potencia que la que tiene la línea 1, porque el generador va a darle más potencia a la línea 1. Entonces, por eso es que esto se hace intuitivamente para buscar que el voltaje de la barra A, o sea, que baje el mismo voltaje del generador, sea menor que el voltaje de la línea 1. Por eso es que lo hice así. Pero como les dije, aquí también pude haber hecho 138 entre 13.8 y me va a dar un 10. Pero, ¿qué hubiera tenido que hacer aquí? Dividirlo para que el resultado sea correcto, o sea, sea menor que el 154 de la línea 1.
Eso es como lo intuitivo, eso es como lo más difícil de analizar, por decirlo de alguna manera. No sé si me entendieron del por qué se tiene que buscar que sea menor. ¿O tienen alguna pregunta? No, Eduardo, súper claro, la verdad. Y esa era una de mis dudas, que por qué salían esa estrella y delta ahí. Y Ok, por qué hacían esa relación de 13.8 en 368. Pero sí, ya entendí bien. sí. Entonces, por eso es. Entonces, fíjense aquí en el T4, ¿sí? El T4, vean que también aquí hay un generador. Entonces, sabemos que el voltaje en B tiene que ser menor al del voltaje que tenga la línea. ¿Sí? Entonces vean que el 4, ¿qué voy a hacer yo? Voy a tener que hacer lo mismo. Es que vean que el 3 y el 4 tenían los mismos datos, entonces yo hice lo mismo. 13.8 entre 138 da 0.1. Por lo tanto, el voltaje en B va a ser ese 0.1 por el voltaje que está referenciado a él, o sea, la línea 1. Y aquí yo lo multiplico por 0.1 y me da el mismo valor. En este caso da lo mismo porque los dos transformadores tenían exactamente los mismos datos, por eso da lo mismo. Entonces aquí encontré BA y BB, pero igual como les digo, aquí puede ponerlo al revés y me va a dar 10, pero no tiene sentido que lo multiplique porque me va a dar mayor este dato que el de la línea 1. Entonces lo que si yo aquí hubiera hecho con 10, aquí yo lo hubiera tenido que dividir para que este dato de la línea B sea menor que el de la línea A, o sea menor a 154. Entonces ustedes lo que están buscando aquí es ese factor que va a cambiar ese voltaje, o sea, el voltaje que ya está aledaño a él, o sea, el de 154 de la línea 1. Entonces, por eso aquí tengo voltaje A y voltaje B. Aquí ya se obtuvieron los voltajes. Vean que ya tenemos el voltaje A, que fue el que dieron, el voltaje de la línea 1, que fue el que dimos, que se dio inicialmente, el voltaje en A y el voltaje en B. Ya tenemos esto. Ya teniendo el voltaje del generador A y generador del generador 1 y generador 2, ya podemos obtener esas reactancias en por unidad. Entonces ahora vamos a ver. ¿Cuál es el voltaje base del generador 1? Vamos aquí a ver los datos del generador 1. Aquí voy a ponerlo así. Vean que aquí están los datos del generador 1. Tenemos la potencia. Vean que tenemos la potencia. También tenemos el voltaje y tenemos los datos en por unidad. ¿Cuál es el voltaje base? Pues el voltaje base ya no es este 13.2, porque este 13.2 es el que tiene inicialmente, pero nosotros lo estamos viendo referenciado desde la línea 1. Entonces, por eso tuvimos que encontrar el voltaje de A. Entonces, este voltaje que tenga la barra A va a ser el mismo voltaje que tenga el generador 1. Por eso vean que el voltaje base del generador 1 es igual al voltaje A. Yo aquí lo puse. Y la potencia base, siempre vamos a trabajar con voltaje base y potencia base. Y la potencia base va a ser 50 megavolts ampere. ¿Por qué es 50 megavolts ampere? Si aquí el ejercicio dice que tiene 20. Porque yo les dije de que si estamos referenciando como base el L1, y a el ejercicio lo decía que el L1 iba a tener 50 megavolts ampere, entonces esa potencia la van a tener todos los componentes. Por eso igual el generador 2 tiene esa misma potencia, porque es la potencia base que estamos referenciando el ejercicio. Entonces aquí ya tenemos el voltaje base nuevo y la potencia base nueva, porque vean que vamos a tomar como los datos que tenemos inicialmente, los vamos a tomar como los datos viejos. Entonces, ¿cómo vamos a tener que sacar esa reactancia en por unidad? La reactancia en por unidad se va a sacar igual a la reactancia anterior en por unidad, o sea, la que ya tenemos inicialmente, o sea, 0.15 por unidad, multiplicado por el cuadrado de el voltaje base anterior, o sea, el voltaje base que teníamos, pero el anterior, o sea, el que ya tenía el ejercicio, entre el voltaje base nuevo, que es el que tenemos ahorita, que acabamos de sacar, eso al cuadrado, multiplicado por la potencia base nueva, o sea, la que les dije que en este caso todos van a tener 50 megavolts ampere, porque es la potencia que estamos referenciando por ser la línea 1 que nos pide el ejercicio, entre la potencia base anterior, que la potencia base anterior es la que ya tenía aquí, que es 20. Como les digo, estos datos van a ser como los anteriores, básicamente. Por eso, si nosotros aquí tenemos potencia anterior y voltaje anterior, ¿qué va a ser la misión? Pues buscar la potencia nueva y el voltaje nuevo. Entonces aquí pues simplemente sustituimos todos los datos. Aquí la potencia anterior, que es la de 15, aquí está. El voltaje anterior, que es el de 13.2, entre el voltaje nuevo, que ya lo tenemos.
Eso al cuadrado multiplicado por el nuevo, que es de 50, entre el anterior, que es de 20. Lo hacemos igual y aquí está 0.275 en por unidad. Esa es la reactancia en por unidad del generador 1. ¿Por qué obtuvimos el generador 1? Porque ya teníamos la potencia base del generador 1. Porque vean que esa fue la que sacamos, que fue la potencia A, que era la de esta barra, es la misma potencia que iba a tener este generador. Ahora la potencia B, o sea, perdón, el voltaje B de la barra, iba a ser el mismo voltaje que va a tener este generador. Entonces, por eso, ese es como la clave, pues, buscar los voltajes. Voltaje de aquí, voltaje de aquí, voltaje de aquí, voltaje de aquí, voltaje de aquí. Que eran los 6 voltajes que les dije que se iban a dividir como en regiones. Entonces, buscar esos voltajes. Vean que aquí encontramos 2, y con esos 2, o sea, con este y con este, ya pudimos encontrar el del generador. El generador 1 y el generador 2. ¿Tienen alguna pregunta con esta fórmula? No, ¿verdad? No, man, no, man. La verdad que estás explicando bien claro todo, man. Ok. Bueno, Sí, entonces aquí hay, ya en generador 2, como les digo, ya el voltaje base del generador 2 ya sería el voltaje de la barra 2, perdón, de la barra B, que ese pues ya lo tuvimos y era el mismo, no dio el mismo en A y B. Entonces era lo mismo. Y la potencia base siempre va a ser la misma para todos los componentes, porque todos los componentes están vistos o lo estamos tomando en cuenta con una base en la línea A, y en la línea 1, perdón, y en la línea 1 ya nos dan esa potencia. Esa potencia es la misma para todos los componentes, o sea, es la potencia nueva para todos los componentes. Por eso es como que la misión es buscar esos voltajes. Ya con esos voltajes ya tenemos todo, básicamente, porque siempre si ustedes fijan, todos los datos ya tienen reactancia. ¿Sí? Ya tienen reactancia por unidad. Entonces, básicamente, si nos vamos a esta formulita, que es la que ocupamos, vean que la potencia nueva ya la tenemos, que es 50 para todos. El voltaje nuevo es el que andamos buscando. El anterior ya es el que ya tiene inicialmente el ejercicio, y la reactancia anterior en por unidad es la que ya tiene inicialmente el ejercicio. Pues ya tenemos todos los datos anteriores y ya tenemos la potencia nueva. Lo único que andamos buscando es el voltaje nuevo. Ahora, ya obtuvimos generador 1 y tuvimos generador 2. Ahora, aquí yo pongo, yo puse obteniendo los voltajes de L2 y barra C, ¿sí? O sea, obteniendo este y obteniendo este. O sea, este y este. Entonces, ¿cómo voy a obtener este? ¿Por qué si yo tuve el voltaje aquí, por qué no pude obtener este? Ah, porque vean que no es el aledaño. O sea, no está a la par, básicamente. O sea, este voltaje está pasando todo esto. Entonces, por eso tuve que obtener A. Ya obteniendo A, ya sí es aledaño a este, al de L2. Entonces, ya obteniendo este A, ya puedo obtener este voltaje. Entonces, yo primero voy a obtener este voltaje. Obteniendo el voltaje de L2 y barra C. Ahora, ¿cuál es el transformador que está aledaño a esta región de L2? Pues miren, es el transformador 5. Por lo tanto, el transformador 5 es el que nos va a ayudar a obtener este voltaje. ¿Sí? Este voltaje. Bien, obteniendo los voltajes de L1, de la barra, perdón, de L2 y la barra C. Okay. Usando el transformador 5. Usando 5. Vean que 5 tiene estrellas en ambos lados. Vamos a ver los datos que tiene el 5. Aquí está, miren. Tiene 13.2 en estrella en voltios y 69 en voltios. Ahora esta les voy a preguntar algo. Vean que uno es 13 y otro 69. 13 y 69. Vemos que el 13 fue menor, ¿no? ¿Cuál de estos dos creen que es el 13? ¿Este o este? ¿Qué piensan? El segundo voltaje. Este. No, vamos a ver, porque vos dijiste que como suministra potencia, ¿no? El generador, lo que explicaste al principio. Ajá. Sería que está más cerca del generador. Sí, tendría que estar más cerca. Está, ya. Es el que está más cerca del generador. Ese va a tener menos potencia, ¿sí? O, bueno, en este caso, menos voltaje. Entonces, este es el que es el de 13, porque es el que tiene menos potencia, ¿sí? Porque el generador le va a dar potencia. Entonces, no tiene sentido que aquí haya más potencia que aquí. Tiene que haber más potencia aquí, porque ya es el que le dio la potencia. Entonces, este es el de 69 y este es el de 13.
Esto no es importante, tal vez en alguna pregunta que les tiren eso, o digan cuál es el 3 y cuál es el otro, o por qué uno y por qué el otro. No es importante, al final vamos a dividirlos. Ahora, es lo que les estoy diciendo, miren, tenemos este potencial, ve, tenemos este voltaje, ¿sí? El voltaje de A. ¿Cuál voltaje creen que va a ser mayor? ¿El voltaje de A o el voltaje de L2? El que va a ser mayor. L2 tendría que ser mayor. Exacto, el de L2, ¿verdad? Entonces, vean aquí yo qué fue lo que hice. Puse, nos vamos al transformador 5, puse 69 entre 13.2, me dio un dato de 5.22. Si yo ocupo encontrar el de L2, bueno, recordando aquí que voy a tener que multiplicar esto por un valor de voltaje, ¿va? Y ese valor de voltaje es el que está aledaño a él, o sea, el que está aquí, o sea, el voltaje que encontramos en la barra A. Por eso este 15.4 es el voltaje que encontramos aquí en la barra A. ¿Sí? Entonces, 15.4, ¿qué creen que tengo que hacer con ese 5? ¿Qué creen que tengo que hacer con ese signo? Perdón, con ese 5. Multiplicarlo o dividirlo. Lo más correcto es que si yo estoy encontrando el voltaje de la L2 con ese 5, tengo que multiplicarlo para que me dé un dato mayor. Vean que el de L2 es 388 y es mayor al que teníamos en A, en la barra A. Entonces con ese 5 se tenía que multiplicar, ¿sí? Para que el dato sea mayor, que es lo que yo les estoy diciendo, que tiene que hacer de manera de que el dato sea mayor en este caso. Sí, que el dato sea mayor porque sabemos que tenemos un dato de la barra A y ocupamos que nos arroje para el voltaje de L2 sea mayor. Entonces, por eso es 5.2, tenemos que multiplicarlo. Igual aquí yo lo pude haber hecho al revés. Puede poner 13.2 entre 69 y el dato hubiera sido 0.19. Este hubiera sido 0.19. Pero no hubiera sido correcto multiplicar ese 0.19. Si yo hubiera hecho de esa manera, hubiera tenido que dividir 15.4 entre 0.19 y me hubiera arrojado este mismo valor. Solo es como de jugar con esa cifra. ¿Qué estamos obteniendo? Y como sabemos que estamos obteniendo L2, sabemos que ese L2 va a tener que ser mayor a la barra A, en este caso, por el mismo análisis que ya hicimos. Entonces, pues aquí se obtuvo el voltaje de L2 y ya está. Y ahora obtener el voltaje de la barra C. Ahora bien, aquí viene lo mismo. Si yo tengo el voltaje de L2, yo sé que este voltaje de L2 tiene que ser mayor al voltaje C, porque sabemos que este motor de alguna manera va a consumir esa electricidad. Entonces, por eso este voltaje de L2 tiene que ser mayor al que hay en C. Entonces aquí, yo aquí usando el transformador, bueno, perdón, aquí yo le puse transformador 2, pero vean que en realidad el que se va a usar es el transformador 1. Aquí sería el transformador 1, pero los datos son los mismos. ¿Sí? O sea, aquí solo fue que aquí tenía que poner 1, pero estos datos sí son del transformador 1. Entonces yo puse 6.9 entre 66, dándome 0.1045. ¿Sí? Entonces ese 0.1045, como yo ocupo que el voltaje C sea menor al de la línea 2, o sea que acabo de encontrar, voy a multiplicarlo por el voltaje que acabo de encontrar, pues, o sea el de la línea 2, o sea el voltaje aledaño a él, que es el de la línea 2. Entonces yo aquí lo multipliqué y me da 8.40 kilovolts. Y aquí ya tengo estos voltajes, ¿sí? Voltaje de L2 y el voltaje de la barra C. Ya teniendo estos voltajes, yo ya puedo encontrar, por ejemplo, el transformador 5 o el transformador 1, porque vean que el voltaje del transformador 1 ya sería el mismo que hay en la barra C. ¿Sí? El voltaje del transformador 5 sería el mismo que hay en la barra A. Bueno, este ya lo pude haber encontrado también. Solamente que yo lo iba haciendo así por partes para siempre tomar como prioridad ir encontrando los voltajes. Vean que aquí ya tenemos otros dos voltajes. Ya encontramos dos arriba, ya tenemos otros dos aquí. Ya básicamente nos haría falta encontrar uno. Eran 6 al inicio, ¿verdad? Pero ya uno ya lo daban con la línea 1. Entonces ya teníamos uno con la línea 1, encontramos estos dos y ahora solo nos faltaría encontrar el voltaje de la línea 3. Y ya los demás ya harían los datos que ya nos están pidiendo en realidad. Ahora, como yo ya tengo el voltaje de la línea 2 y tengo el voltaje C, entonces yo aquí voy a encontrar
es la reactancia por unidad del motor síncrono, ¿sí? Entonces vean que, como les dije, el voltaje base del motor síncrono va a ser igual al voltaje de la barra C, que es el que acabo de encontrar aquí. Miren, el voltaje de la barra C. Aquí está, el voltaje C. Y la potencia base, como ya lo repetí, es la misma potencia que nos da en la línea 1 inicialmente, por eso es de 50. Todos van a tener 50. Todos van a tener aquí 50. Ahora, aquí yo ya apliqué directamente la fórmula de la reactancia por unidad. Miren, que era el anterior por el voltaje anterior. Vemos que aquí en el motor, aquí el motor, el voltaje anterior era 6.9, o sea, el anterior, entre el voltaje nuevo, que ya es el que encontramos, todo eso al cuadrado, por la potencia nueva entre la potencia anterior, o sea, la potencia anterior, el que ya tenía inicialmente. ¿Ven? Y aquí pues sabemos que la reactancia por unidad anterior, pues es la que ya tiene inicialmente, o sea, la anterior, el motor que es 0.2. Lo multiplicamos y aquí ya lo obtuvimos. Ahora en el transformador 1. Aquí voy a obtener el transformador 1. En el transformador 1, igual el voltaje es el de la barra C. Aquí vean que hay un pequeño error, que aquí yo puse que la potencia base es de 15, pero ya les dije que iba a ser de 50, aquí hubo un pequeño error, en vez de 15 a 50, pero yo aquí ya lo puse como era. Solamente que aquí hay un error, que en vez de 15 tiene que ser 50, porque es la potencia base para todos los componentes, como ya lo he repetido. Entonces aquí solo es 50, para que omitan esa parte. Aquí sí ya está bien escrito, solo fue aquí que lo confundí. Entonces la reactancia del transformador sería 0.1, o sea, porque sabemos que la reactancia anterior, veamos que el transformador 1 está bien, la reactancia anterior 0.1 por el voltaje anterior, ¿dónde está? Vemos que el voltaje anterior es, ahora aquí otro paréntesis, vemos que aquí hay dos voltajes, ¿sí? Tenemos el voltaje de la estrella y tenemos el voltaje, el voltaje de la estrella y tenemos el voltaje del delta. ¿Cuál utilizar? ¿Cuál se va a utilizar? Entonces, ¿qué es lo que yo les digo aquí? Tenemos el voltaje que estamos utilizando, el nuevo voltaje que es el de la base. O sea, el nuevo voltaje que es el de la base C. Vemos que el voltaje de la base C, ¿cuál es el componente que está más cerca de la base C? El delta, miren. Por eso vamos a utilizar como voltaje, vamos a utilizar el delta, porque es el que está más cerca de la base. Porque es el dato que estamos utilizando de la base. Por eso es 0.6, 6.9 delta entre el voltaje de la base, o sea, el voltaje de la barra C al cuadrado, todo eso por la potencia nueva, que ya sabemos que es 50, y aquí pues como les digo, corrijo, aquí en el 50, la potencia de la base nueva, 50, entre la potencia anterior. O sea, la potencia anterior ya vemos que era de 15, y ahí nos da este dato, 0.224 por unidad. Ahora, esto es importante igual. Yo, si ustedes se fijan, el transformador 1, yo lo estoy obteniendo con el voltaje de la barra C, ¿sí? Con el voltaje de la barra C. Pero yo también, si ustedes ven el transformador aquí, lo dividen en dos voltajes. Lo dividen en el de la línea 2 y lo dividen en el de la barra C. Yo también pude haber utilizado el voltaje de la barra 2. Aquí, en vez de poner que es el voltaje C, hubiera puesto que es el voltaje de la barra 2 y es este 80. ¿Sí? Entonces aquí hubiera puesto 80.388, sin problema. Pero ¿cuál es el problema? Que usar el voltaje estrella. Solamente que hubiera tenido que usar el voltaje estrella, exacto. Si yo utilizo este voltaje como base, entonces ya cuando utilice el voltaje anterior, ya en la fórmula, vean que el que está aledaño a él ya es el de la estrella. Entonces yo ya no hubiera tenido que utilizar 6.9, sino que hubiera tenido que utilizar 66. Y yo lo comprobé y realmente da lo mismo. Tal vez les cambia que en vez de 4 es 5, pero ya son cifras insignificantes, la verdad. Eso, entonces ya esa es como la forma que lo pueden ver también, que aquí el transformador puede utilizar la barra C y la 2. Dentro de un minuto va a cerrar la sesión. Sí, ahorita voy a cortar y después voy a abrir otro, pero ¿tienen alguna pregunta hasta ahorita? No, man, excelente, loco. Te agradezco. No, man, no tenemos pregunta.
Ok, bueno, entonces, así es. Entonces, para que vean que se puede utilizar el de la línea 2 o el de la barra C. Que yo haya utilizado la C no quiere decir que no se pueda utilizar la de la barra 2, solamente que en el voltaje, este hubiera sido el voltaje base de L2, y hubieran puesto el de la L2, que es el que ya obtuvimos. Solamente que cuando hubiéramos utilizado el anterior, ya no hubiéramos utilizado el delta, sino que hubiéramos utilizado la estrella, porque la estrella es el que está más cerca del voltaje base que estamos utilizando. Eso básicamente. Entonces ahorita voy a dejar de grabar, ¿sí? Y Ok, voy a abrir otra. está bien. Ok. Bueno, entonces ya tuvimos el del transformador 1. Ya sabemos que ya tenemos los voltajes. Ya tenemos el voltaje L1, el voltaje de la barra A, el voltaje C, el voltaje L2, el voltaje B. El voltaje que nos falta es el de 3. Vean que yo aquí ya pude obtener por unidad el 4 porque ya tengo el voltaje B y tengo el voltaje este. Puedo utilizar el B o puedo utilizar este. Ya puedo obtener por unidad del 3, fue por unidad del 5, pero esa fue una manera que yo lo hice, que fue primero ir como en el análisis obteniendo los voltajes y con el dato que me iba topando lo iba encontrando, pero aquí los omití, pero ya los datos ya están, o sea, ya con los voltajes que ya tengo, ya pude haber encontrado todo esto. Porque ya tengo toda esta línea de voltajes. Ya me falta este voltaje aquí. Incluso vean que como ya tengo el voltaje B, también puedo encontrar este 6. Como ya tengo el voltaje de la barra 3, ya puedo encontrar este 2. Entonces yo ya pude haber encontrado los 6 transformadores. Ya pude haber encontrado el de la línea 1, el de la línea 2. Solamente me faltaría el de la línea 3, básicamente. Porque para el de la línea 3 ocupo el voltaje de la línea 3 y ese es el que aún no he encontrado. Pero eso es lo que se va a hacer ahorita. Obteniendo el voltaje de L3. ¿Sí? El voltaje de la línea 3. Entonces, vean, yo aquí utilicé el 6. Vean, utilicé el transformador 6. También pude haber utilizado el transformador 2. Incluso aquí lo comprobé, miren. Aquí comprobaré el voltaje de la barra. Bueno, no. Aquí comprobé el voltaje de la barra C, solamente que utilizando el transformador 2. O sea, yo ya había encontrado el voltaje de la barra C utilizando el transformador 1, pero aquí lo comprobé utilizando el transformador 2. Pero eso ya es algo como extra, pues, para que vean que si yo me vine por este camino, ¿por qué les digo que me vine por este camino? Porque yo ya obtuve este voltaje. Entonces, para obtener este transformador, para obtener también se puede utilizar la barra B o también la barra C. Entonces, aquí solamente ya lo comprobé, pero ahora veamos. Usando el transformador 6, voy a obtener el voltaje de L3. También se puede usar el transformador 2. Entonces, vean que aquí, si estoy basándome en este transformador, ¿cierto? Entonces aquí hay un generador. Entonces sabemos, como ya lo expliqué, tiene más sentido que haya, más voltaje en la línea 3 que en la barra B. Entonces vean aquí lo que hice. Vemos que en el transformador 6 tenemos 13.2 y 69. Ambos son estrella. Y yo puse 69 entre 13.2, me da un factor de 5.227. Este es el factor. Entonces vean que aquí estoy usando el 5.227 por el 15.4. O sea, estoy basándome en la barra B. Bien, en la barra B. Porque es el 15.4 kilovolts. O sea, era el voltaje que habíamos obtenido de la barra B. Aquí está. 15.4. Entonces lo estoy analizando de esta forma. Entonces aquí, pues, ¿por qué lo multipliqué? Porque sé que el voltaje de L3 iba a ser mayor que el voltaje de la barra B. Por eso, como sabemos que es un 5, pues al multiplicarlo por un número mayor que 1, sabemos que nos va a dar un número mayor al que lo estamos multiplicando. O sea, por eso da 80. Entonces tiene sentido decir que el voltaje de la línea 3 es 80 y que el voltaje de la barra C es 15.4. O sea, tiene completamente todo el sentido decir eso. Entonces aquí encontramos el voltaje de L3, que es el mismo análisis como hicimos para L2. Y ahí está. Aquí yo puse, pues comprobaré el voltaje de la barra C, o sea, el voltaje C. Ahora solamente que aquí utilicé T2, ya con el voltaje, yo ya tengo el voltaje de L3, ¿verdad? Entonces imaginemos que no hemos sacado nada de esto.
Entonces que yo me vine por este camino inicialmente. Ya tengo el voltaje de L3. Ya con este voltaje de L3, con la ayuda del transformador 2, voy a sacar el de la barra C. O sea, utilizando los datos del transformador 2. ¿Dónde está el transformador 2? Aquí es algo importante. ¿Por qué el transformador 2? Vean lo que dice. El transformador 2 está conformado por 3 transformadores monofásicos con 5 megavolts ampere. Este 5 megavolts ampere es el que consume cada monofásico. Entonces, como estamos trabajando en trifásico, entonces tenemos que multiplicarlo. Este 5 vamos a tener que multiplicarlo por 3, pero eso ya se va a hacer cuando ya estemos trabajando para encontrar el por unidad del transformador 2. Entonces, solo les adelanto que se va a tener que multiplicar por 3, porque el transformador 2 dice que está formado por 3 transformadores monofásicos. ¿Sí? Por 3 transformadores monofásicos. Ok. Como sabemos que estamos trabajando con 3 transformadores monofásicos, por definición, que ya hemos visto en clases pasadas, los datos en Y, o sea, los datos en estrella, vamos a tener que multiplicarlos por raíz de 3. Esto por ser datos en estrella. Por eso se va a multiplicar por raíz de 3. Por eso, en el transformador 2, vean que yo aquí tengo estos dos datos. Entonces, ya si aquí tenemos un 6.9 y aquí tenemos un 38, ya al ver esto así, sabemos que este va a consumir y que este va a tener mayor voltaje. Ya sabemos que el 6.9 va a ser el que esté en el lado de aquí, que es el que va a consumir, o sea, el que tenga menor voltaje. Y que el 38 va a ser el voltaje mayor, pues el que está en el estrella. Por eso les digo eso, porque fíjense que estos no tienen ni el delta ni el estrella. Al menos esto ya tenía estrella, estrella, delta estrella, delta estrella, pero ya este ya no tiene. Pero ya por ese análisis nosotros ya sabemos que el 6.9 es el delta y el 38 es el estrella. Ya solamente por ese análisis ya sabemos. Generalmente el delta es el que tiene el menor, o sea, el que está con menor potencial, generalmente, ¿sí? Porque ustedes se fijan aquí eran una estrella. Entonces, pero nosotros sabíamos que este iba a ser mayor porque el que estaba con la línea y que este iba a ser menor porque el que estaba con la parte del generador. Bueno, entonces aquí pues yo dividí 6.9 entre 38.1051 por raíz de 3. ¿Por qué por raíz de 3? Porque sabemos que está el transformador 2 está formado por 3 transformadores monofásicos. Entonces, por eso el dato en estrella se va a multiplicar por raíz de 3. Y aquí obtenemos este valor de 0.10. Entonces, ya tenemos este factor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El factor lo multiplicamos por el voltaje de L3. ¿Por qué multiplicándolo? Vemos que es un 0.1. Por lo tanto, si lo multiplicamos por un dato, nos va a dar menor que a ese dato que estamos multiplicando. Entonces, si lo multiplicamos, nos va a dar 8.41, lo cual tiene sentido decir que la barra C es 8.41 y que la línea 3 es de 80, porque el motor va a consumir esa potencia, entonces la línea 3 va a tener que tener mayor potencia. Bueno, mayor voltaje. Vemos aquí que da el mismo valor que ya se obtuvo, 8.41, ya se había obtenido este valor, el voltaje C. Solo es una manera de comprobarlo, que yo lo obtuve por aquí, usando el transformador 1, y ahora utilizando el transformador 2. Fue como por el otro lado. Ok. Ahora en el transformador 2. ¿Cuál es el voltaje base del transformador 2? Yo aquí tomé que el voltaje base iba a ser de la barra. Exacto, el de la barra C. Miren, 8.40 kilovolts. Si no me equivoco, vean que aquí el voltaje C dice 8.41. Y aquí yo obtuve 8.40, obviamente, ¿verdad? Porque vean que en algunos puntos yo trabajo con algunos decimales, otros con menos, o así. Entonces, por puros redondeos, 8.40 y 8.41 es lo mismo. Sí, no va a inferir en casi nada. Entonces, se puede tomar como correcto que da el mismo valor. Ok. Entonces, ahora aquí estoy trabajando con el de la barra, 8.40. Y pues el voltaje base, como les dije, la potencia base es de 50 megavolts ampere. Y aquí 8.40. Entonces, lo mismo, obteniendo esto, que el por unidad anterior, vemos que el transformador 2, ¿dónde está? Transformador 2, aquí está. En por unidad anterior de 0.08. El voltaje anterior
el voltaje anterior, que era, como vean que estoy trabajando con el de la barra, yo voy a tomar el voltaje que está más cerca de la barra, o sea, el del delta, ¿sí? Entonces, por eso es 6.9. Ya habíamos dicho que el 6.9 iba a ser el del delta. Entonces, por eso es, si yo hubiera estado trabajando con el de la línea, yo hubiera tomado el voltaje de el estrella, porque es el que está aledaño a él. Entonces, por eso estoy tomando aquí que el voltaje anterior es el 6.9, o sea, el del delta, dividido entre el voltaje pues, de la base, o sea, el voltaje de la base C, 8.40. Al cuadrado multiplicado por la potencia nueva, que ya sabemos que es de 50, entre la potencia anterior, que es lo que les digo yo. ¿Por qué se va a multiplicar por 3 esta potencia? Porque sabemos que esta potencia es la que está siendo consumida por un transformador monofásico, pero ocupamos el del trifásico, entonces por eso se va a multiplicar por 3. ¿Aquí ven? Trifásico, por eso se multiplica por 3. Esto, si ustedes se fijan, aquí en el transformador 2 cambió un poquito, que aquí, por ejemplo, multiplicamos por raíz de 3 en el estrella, y aquí multiplicamos por 3, pero eso fue porque ya nos están diciendo que el transformador 2 está compuesto por 3 transformadores monofásicos. Eso me imagino que te lo deben de especificar en el ejercicio casi siempre. Sí, exacto. Siempre. Siempre te lo van a especificar. Por ejemplo, aquí lo especificó, mira. Entonces, desde un principio uno dice, entonces este potencia ya la voy a tener que multiplicar por 3. Y el de la estrella, le voy a tener que multiplicar por raíz de 3 cuando se utilice. Entonces, Si fuera, digamos, si fuera al revés, si fuera el delta, se divide por raíz de 3, ¿verdad? Si usáramos el delta. O sea, si utilizáramos, en vez de la barra C que está cerca el estrella, ajá. sino que la línea y utilizáramos el delta, lo que hacemos es dividir, va por raíz de 3. No, si no me equivoco, mira, aquí no estoy muy seguro, pero si no me equivoco, en el delta no cambiaría nada. O sea, te queda como 6.9. Porque si vos te fijas aquí nosotros utilizamos el delta y utilizamos la estrella, pero solo la estrella se multiplicó por raíz de 3 y este no se dividió entre raíz de 3. Porque en los delta, esos voltajes siguen siendo el mismo. O sea, es el mismo en el voltaje. Lo que cambia en el delta es la corriente. Imagino que por la relación esa, que el voltaje de línea en delta es igual que el de fase. Esa. Sí, sí. Okay. Entonces, si aquí, por ejemplo, si en esta parte que yo utilicé el voltaje delta, y hubiéramos utilizado el estrella, o sea, el 38.1051, siempre hubiéramos tenido que multiplicarlo por raíz de 3. Esto. Si hubiera utilizado el estrella. Pero, por lo tanto, si hubiera utilizado la estrella, quiere decir que yo utilizo la estrella, quiere decir que el voltaje base ya no hubiera utilizado 8.40, que es el de la barra C, sino que hubiera utilizado el de la línea 3, porque es el que está aledaño ahí. ¿Sí? ¿Me entendieron esa parte? Sí. Ok. Entonces, eso es. Pues, como les dije, aquí el transformador 2, se puede obtener la base. Yo aquí dije que el voltaje base del transformador 2 iba a ser el de la barra C, pero también pude haber dicho que iba a ser el de la línea 3. La única diferencia es que ya había sido el de la línea 3 y el voltaje anterior que había utilizado el del estrella, no el del delta, sino que el del estrella porque es el que está con la línea 3. Entonces, ahí puedes comprobarlo si quieres. Y aquí en vez de ponerle 6.9, le pones, ¿dónde está el 2? Le pones 38.1051 por raíz de 3, así como aquí, solamente, y dividido entre, en vez de poner el de la barra C, hubiera sido el de la línea 2. ¿Y cuánto fue el de la línea 2? Perdón, el de la línea 3 fue de 80, o sea, en vez de este 8.40 hubiera puesto 80. Tendría que dar lo mismo. Tendría que dar lo mismo. Sí, tendría que dar lo mismo. Gracias, continúa. Bueno, ahora ya, vean que ahorita ya solo estoy obteniendo datos ya porque ya obtuve todos los voltajes. Ahora con el transformador 3, vean aquí donde está el transformador 3. Bueno, aquí me voy arriba. Transformador 3, vean que aquí yo el voltaje base utilicé el de la barra A. Por eso les dije que vean que el voltaje base estoy utilizando la barra A, por eso el transformador 3 ya se pudo haber obtenido ya rato, porque estoy utilizando el dato casi el primero que obtuve. Ven, el voltaje base, el de la barra A. También, como les digo, puedo utilizar el de la línea 1. Solo que yo decidí utilizar el de la barra A. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que si utilizo el de la barra A, puedo tener que utilizar el voltaje del delta. Y si utilizo el de la línea 1, voy a tener que utilizar el voltaje del estrella. Esa es la única diferencia. Entonces yo aquí en el transformador 3, voltaje de base de la barra A, que es de 15.4. La potencia base es la misma para todos, 50.
Y pues aquí tenemos el por unidad anterior, el transformador 3. Por unidad anterior es de 0.11. La potencia anterior, vean que aquí estoy utilizando el 13.8, o sea, el del delta, ¿sí? O sea, como les acabo de explicar, el del delta, porque el que está con la barra A, entre el voltaje nuevo, por la potencia nueva, que es el 50, entre la potencia vieja, y el transformador 3, la potencia vieja es de 20 megavolts ampere. Y aquí yo lo obtuve. ¿Sí? Ahora con el transformador 4. Lo demás se repite, entonces ya no me voy a estar mucho tiempo aquí, solamente voy a decir qué datos tomé. Sí, pero lo demás mi transformador 4, o no sé si quieren que explique exactamente así, ¿no? Igual, o ya les digo, miren, aquí yo lo tomé este dato. O quieren que les haga igual así como voy en el transformador 2, transformador 3. Porque es la misma, por así decirlo, la misma relación que se Sí, es va la misma tomando relación. dependiendo si tomas la barra, el voltaje de la barra. Exacto. ¿Qué voltaje base tomé, pues? ¿Si es de Sí, la línea o el de la barra? sí. Entonces, vean el transformador 4, yo tomé el voltaje, como voltaje base, tomé el voltaje B. Por eso el 15.4 también puedo haber tomado el de la línea. Como tomo el voltaje B, por lo tanto, cuando tome el voltaje anterior, voy a utilizar el del delta. Por eso aquí está, este es el del delta, y aquí está el voltaje. Y a lo mismo, ya nos vamos aquí a los datos, al datos del transformador 4, y aquí vemos los datos, y ya está. Aquí los mismos datos del transformador 3. Ahora en el transformador 5, y en el transformador 5, vean que yo utilicé los datos de la barra A, también puede haber utilizado los datos de la línea 2, solamente que si tomo el dato de la línea 2 como voltaje nuevo, hubiera tenido que tomar como voltaje viejo el de esta, eh, Estrella. el de esta estrella. ¿Sí? Entonces ya sabemos que el estrella menor va a ser este, porque el que está con el generador, y el estrella mayor va a ser este. O sea, si nos vamos al 5, vean el 5, ¿dónde está el 5? Aquí está. El estrella menor es este, o sea, la estrella que está con el generador, y el estrella mayor que está con la línea es el de 69, aunque ambos sean estrellas. Entonces yo aquí tomé el de la barra A, por lo tanto si tomo el de la barra A, vean el de la barra A, voy a tener que tomar la estrella menor. Por eso yo aquí en el 5 yo tomé el de 13.2. Miren, 13.2. Y ya lo exactamente lo mismo. Aquí volvemos a tomar la potencia anterior y el del por unidad anterior. Vean que esta solo es aplicando la misma formulita. Se aplica lo mismo. Vean que las únicas fórmulas que hemos aplicado solo es esta y la que usamos al inicio. Estas dos, básicamente. La misma fórmula que hemos usado. Esta la vamos a volver a usar cuando obtengamos la línea 2 y la línea 3. Estas ya son para los transformadores. Ok, transformador 5. Ahora el transformador 6, ya es el último transformador. Yo aquí utilicé el de la barra B. También puede haber utilizado el de la línea 3, solamente que hubiera tomado como voltaje nuevo, pues el de la línea 3, y como voltaje viejo, el de la estrella mayor. ¿Por qué el de la estrella mayor? Porque es el que está con la línea. Y la estrella menor sabemos que es el que va a estar con el generador. Entonces, pero yo aquí como utilicé el voltaje de la barra B, entonces yo estoy utilizando el de la estrella menor. Por eso aquí la estrella, si ustedes se fijan, es el del 13.2, el 6, el 13.2 es el menor. El otro es el de 69, pero el 69 es el que está con la línea 3. Y aquí, pues aquí siempre seguimos, ¿verdad? Con la potencia nueva, que es de 50, y la potencia anterior, que es de 20, que la potencia anterior, pues es la que ya está inicialmente. Ya se obtuvo eso. Ahora, y esto es lo último, miren, ya las líneas. La línea 1, pues es con la que iniciamos inicialmente, ¿va? La que empezamos inicialmente. Y ya la línea 2, ya el voltaje ya lo teníamos, ¿sí? El voltaje fue el que obtuvimos, incluso que andábamos buscando línea 2, línea 3, barra A, barra B y barra C. Pero ya el voltaje de la línea L2 ya lo habíamos obtenido, que es este. Y la potencia base, sabemos que es 50. Esta, la reactancia es la que ya nos dan inicialmente. Vean que aquí dice que 2 veces la reactancia L2 es igual a 400J. Entonces aquí solo despejamos para este y nos va a dar que es de 200J. Volvemos a aplicar la fórmula del inicio, que la impedancia es igual a el voltaje de la línea al cuadrado dividido entre la potencia.
la potencia que es 50, que les dije que esta potencia va a ser para todos. Vean que esa potencia es tanto para los transformadores como para las líneas, la misma potencia. Entonces aquí pues esto al cuadrado entre la potencia y esto al cuadrado. ¿Y qué hacemos? Para encontrar el por unidad, dividimos la reactancia que tenemos inicialmente, o sea, la de 200J, entre la impedancia que acabamos de obtener y ya obtenemos la reactancia en por unidad. Y aquí está esto. Luego para la línea 3 exactamente lo mismo. Ya tenemos que el voltaje base de la línea 3 pues es el voltaje de la línea 3, ya lo habíamos obtenido también, y la potencia base que es la misma, y la reactancia, veamos que aquí también la reactancia de L3, o sea, digo, hay que ver que lo que estamos sacando son las reactancias en por unidad, ¿verdad? Por eso es JPU, y estas ya son reactancias normales, como reactancias en ohmio, ¿sí? Pero las que estamos viendo son las reactancias en por unidad. Por eso vean que aquí, yo aquí la dejé con la misma notación, pero realmente no es correcto dejar con la misma notación, ¿verdad? Ustedes le pueden poner algo aquí como solamente X3, vaya, en vez de ponerle L3, pero yo aquí la dejé como la misma, solamente que aquí vean que esta es la reactancia en 200J ohmios y este es 1.5433 JPU, o sea, por unidad. Entonces, ya solamente dividimos la reactancia que tenemos inicialmente entre la impedancia que ya obtuvimos y ya nos da la reactancia en por unidad de la línea 3 y la línea 2. Ya todos estos datos, ya solamente yo los copié ya directamente en el circuito. Aquí voy a ponerles este para que vean. Vemos, aquí tenemos la reactancia del transformador 3, luego le sigue la reactancia de la línea, luego la del transformador 4. Luego de esto aquí vemos que está conectado el generador. El generador lo conectamos con su fuente y con la reactancia del generador. Lo mismo con el generador 1 al otro lado. Y aquí con el motor también. Y con su reactancia del motor. Y también los transformadores, las reactancias de las líneas, la reactancia del transformador 5, transformador 6. Y aquí solamente puse los datos pues, que ya obtuvimos inicialmente. Y este sería el diagrama de reactancias en por unidad. Vean que todo eso lo hicimos partiendo de lo que nos dice el ejercicio, ¿verdad? Use una base de 50 megavolts amperes y 154 kilovolts en la línea 1. Por eso el primer dato fue en la línea 1. Ya obtenido el de la línea 1, nos basamos con el transformador 3 para obtener el de la barra A. Luego aquí nos basamos con el transformador 4, siempre apoyándonos con el voltaje de la línea para obtener el voltaje B. Entonces vean que inicialmente todo lo que obtuvimos partió desde el voltaje de la línea 1, que es el que nos da el ejercicio de 154. Porque por medio de este voltaje, por medio del voltaje de la línea 1, nos apoyamos con el transformador 3 para obtener el voltaje de A. ¿Sí? Por medio de este mismo nos apoyamos con el transformador 4 para obtener el voltaje de B. ¿Sí? Ya obteniendo el voltaje de B, nos apoyamos con el transformador 6 para obtener L3. Ya obteniendo el voltaje de A, nos apoyamos con el transformador 5 para obtener L2. Ya obteniendo L2, nos apoyamos con el transformador 1 para obtener la barra C. Ya obteniendo la barra C, nos apoyamos con el transformador... no, bueno, aquí no porque lo tuvimos por arriba, pero igual nos hubiéramos podido apoyar con el transformador 2 para obtener L3. Y así, o sea, podemos, como hubiéramos querido, hubiéramos llegado a la misma respuesta. Entonces, eso es importante ver que siempre en el lado del generador, como el generador va a dar más voltaje, entonces por eso es de que obtiene más voltaje el lado de la línea, porque la línea va a llevar, va a transportar esa potencia, esa corriente de energía eléctrica. Entonces, por eso es de que el lado del generador siempre tiene menor voltaje, ¿sí? Por eso es. Entonces vean que aquí tanto pueden tener, aquí tienen una estrella delta, una estrella, etc. Vean que casualmente aquí, pero es que generalmente así se pone, que las estrellas están siempre puestos en el lado del menor potencial. Por eso aquí la estrella está puesto en el lado donde va a haber menor potencial, que es el generador. Igual aquí esta estrella, igual aquí esta estrella. Perdón, este delta. Delta. Eso delta, sí, perdón. Esto delta. Entonces, vean, como les digo, si yo ya teniendo... es como ya les digo, voy a anotarlo. Es como lo principal, ¿verdad? Este voltaje, luego vamos a obtener este otro voltaje, luego obtener este otro voltaje. O sea, los transformadores son los que dividen las áreas en que vamos a obtener los voltajes. Aquí, aquí. Entonces eran 6. Voltaje de línea 1, voltaje de línea 2, voltaje de línea 3.
voltaje barra 1, voltaje barra A, barra B, barra C. Ya luego obtuvimos los voltajes, ya con ese voltaje podemos obtener de los transformadores y así. Entonces, borrar todo. Entonces, tanto para obtener, si yo tengo este voltaje, perdón, bueno, aquí, si yo tengo el voltaje de la barra A, tengo el voltaje de la línea 2, y yo quiero obtener el por unidad del 5, puedo utilizar tanto A como L2. La única diferencia es que si utilizo el voltaje L2 como nuevo, voy a utilizar como viejo el de esta estrella. Si utilizo el de la barra A como nuevo, voy a utilizar como viejo el de esta otra estrella. Y sabemos que el de esta estrella va a ser menor que el de esta otra, porque esta es la que está en el lado donde tiene menor potencial, o sea, en el lado del generador. Y esta, como está en el lado de la línea, que es la que va a tener mayor potencial, porque el generador le va a dar esa potencia, entonces esta es la que tiene más. Entonces, básicamente, en eso consiste todo el ejercicio. Leer bien, y aquí vuelvo a repasar un poco rápido, si me permiten, en el transformador 2, que es lo que les había dicho, que es el transformador 2 de 3 transformadores monofásicos de 5 megavolts ampere. Por lo tanto, cuando utilice esta potencia, voy a tener que multiplicarla por 3. ¿Sí? Cuando utilice el estrella, voy a tener que multiplicarlo por raíz de 3, porque la estrella es el que se le multiplica por raíz de 3 en las estrellas, tal cual, en las estrellas cuando está formada por 3 transformadores monofásicos. Entonces, por eso es que aquí cuando utilicé la potencia, lo multipliqué por 3, o sea, el 5 por 3, y cuando utilicé el voltaje, lo multipliqué por raíz de 3. Y así tal cual. Recuerden que los voltajes se van a sacar de manera intuitiva. Si sabemos que este voltaje va a ser mayor, vamos a tener que hacer la división de manera intuitiva para que este sea mayor que este y que sea mayor que este también. O sea, así es tal cual. Básicamente en eso se resume todo el ejercicio. No sé si tienen alguna pregunta. No, solo me queda hacerte súper claro la explicación. ¿Y vos, Ariel, tenés alguna consulta? Muchas gracias, Manuelita, por la explicación. Ok. Bueno, sí, Ariel, entonces.